Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Padre santo y Dios bueno, venimos delante de ti, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y nosotros podamos adentrarnos a este texto que tiene tanta riqueza, Señor, y que sobrepasa muchas veces nuestro entendimiento, y trataremos de explicarlo de la manera más coherente posible, pero siempre nos quedaremos cortos ante la grandeza de tu evangelio y lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Permite, Señor, que los corazones que no te sirven en el día de hoy puedan ver y reconocer lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, por sus pecados, para reconciliarlos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder exponer esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Un día como hoy, viernes, Jesús, luego de haber sido arrestado en Getsemaní, enfrentó un juicio injusto, en el que los líderes de Israel y los soldados mostraron un mar de odio sobre él y de crueldad. Él fue ridiculizado, Jesús fue azotado, fue coronado de espinas y golpeado en la cabeza con una caña, sin misericordia. Y luego fue condenado a morir, a pesar de que el procurador Poncio Pilato había dicho en innumerables ocasiones, más de una vez, que no encontraba delito en él. Y la pregunta que nos podemos hacer hoy, al ver todo esto, es: ¿por qué Dios Padre no defendió a Jesús durante todo esto? ¿Por qué no castigó a los que blasfemaron y lo maltrataron? Y la pregunta que muchos nos hacemos cuando pasamos en situaciones similares: ¿dónde estaba Dios? Mis hermanos, Dios estuvo en el Calvario. Dios estuvo en la crucifixión. El Padre estuvo ahí, presente en todo momento junto a Jesús. Pero su presencia no fue para defenderlo como hubiéramos pensado, o para castigar a los blasfemos, sino para llevar a cabo un propósito mucho mayor. Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para consigo mismo. Él estaba obrando activamente nuestra reconciliación a través de la muerte de su Hijo. Es que la muerte de Jesús fue el acto de reconciliación entre Dios y la humanidad. A través de su sacrificio, nuestros pecados fueron juzgados en Él. Así que, hermanos, el Padre estuvo presente en la cruz para llevar a cabo el plan de redención. La muerte no fue un mero acto de abandono, sino un acto de amor redentor para su pueblo. Y es por eso que hoy quiero desglosar este sermón en 5 puntos para entender este pasaje. Y el primer punto que quiero traer se encuentra en el versículo 33 y lo he nombrado: la oscuridad que cubrió
el mundo. Jesús fue crucificado a la hora tercera, eso es cerca de las 9 de la mañana. Y en nuestro texto de hoy ya habían pasado 3 horas, así que estamos hablando del mediodía, las 12 del mediodía. Y dice el texto que hubo unas tinieblas sobre toda la tierra. Hubo una oscuridad durante 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, que ocurrió en ese momento. Y algunos pueden pensar que eso puede ser un eclipse solar, pero hermano, primeramente no es un eclipse solar, porque la Pascua, que fue el día en el que Cristo murió, no se celebraba en luna nueva, que es cuando vienen los eclipses solares, sino era el día después de luna llena, así que no podía ser. Y número 2, ningún eclipse solar dura 3 horas. Máximo que puede durar un eclipse solar son 9 a 10 minutos. El mayor registrado en nuestros tiempos es de casi 7 minutos. Así que esto era una oscuridad sobrenatural que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel, sobre la tierra de Israel. Y esto significaba el juicio de Dios que estaba cayendo sobre su Hijo por nuestros pecados. En la palabra nosotros podemos ver muchas conexiones sobre oscuridad y el juicio de Dios. Jesucristo, hablando de los que no creerán, los llama que irán a las tinieblas de afuera, refiriéndose al infierno. El profeta Amós, cuando habla del día del Señor, el día de la ira del Señor, él dice: ay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué les servirá el día del Señor? ¿No será de tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Sofonías también nos dice: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo, día de ira, aquel día de congoja, de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y de densa sombra, día nublado y de densa oscuridad. Así que la oscuridad que estaba ocurriendo aquí simbolizaba el juicio de Dios que estaba ocurriendo en ese momento. Pero quizás el pasaje más paralelo que nosotros podemos ver con respecto a la oscuridad es el pasaje de Éxodo, en el que en la 9ª plaga Dios manda una oscuridad por 3 días. Si se recuerdan, estaban las 10 plagas que Dios pronunció sobre Egipto. Esta 9ª plaga era una oscuridad de 3 días densa, en la que decía la Escritura que nadie podía ver a su vecino, no se podía ver nada. Y inmediatamente después de la oscuridad se instituyó la fiesta de la Pascua, en que se sacrificaba un cordero entre las 2 tardes, así dice el texto. Es decir, alrededor de las 3 de la tarde. Ese cordero era el sustituto a través del cual era preservada la vida de los primogénitos que habrían de morir esa noche. Si se recuerdan, el Señor mandó a sacrificar el cordero y a pintar el tindel de las puertas de cada casa de los israelitas, para que su hijo primogénito fuera pasado por alto cuando el ángel del Señor pasara por allí y no los matara. Entonces ese cordero moría en lugar de esos hijos primogénitos, y eso no fue lo que pasó con los hijos de los egipcios, sino que él mató a los hijos primogénitos de los egipcios porque ellos no tenían un sustituto como los israelitas. Y mis hermanos, la crucifixión de Jesús se dio en ese mismo momento. En el mismo momento en que se estaba sacrificando la Pascua, Jesús muere a las 3 de la tarde, mostrando que Jesús era el Cordero de Dios. Por eso es que Juan el Bautista lo llama en Juan: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mis hermanos, esto no es algo nuevo que pasó de la nada, como algunos pueden pensar. Dios tenía un plan primero y luego entonces vio que el plan no funcionó, Israel no cumplió lo que debía cumplir, y entonces pues envió a Jesús porque ni modo, necesitaba un plan B. No, este era el plan desde siempre. ¿Cómo lo sabemos?
Isaías 700 años antes había profetizado sobre la muerte de Jesús, cómo sería. Muchos le llaman el Evangelio de Isaías, Isaías 53. Él dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor ya tenía esto predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pedro habla del Cordero de Dios que estaba predestinado. Cristo murió de acuerdo al consejo de Dios. Dios ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo, que Cristo tenía que morir, que su Hijo tenía que morir. Así que Dios no estaba ausente en la crucifixión. Dios el Padre estaba allí como el juez del universo, juzgando y castigando nuestro pecado en la cruz. La cruz fue el castigo de Dios por el pecado, pero al mismo tiempo la expresión de amor y gracia hacia la humanidad. Y es que a través de la cruz Dios juzgó nuestros pecados mientras ofrecía misericordia y salvación. Es como si Jesús sufriera, por decirlo de alguna manera, millones de infiernos en esas 3 horas, para los que habrían de ser salvos, para que los que habrían de poder ser salvos alcanzaran salvación. Entonces la pregunta que viene muchas veces es: ¿y cómo en 3 horas podía recibir Jesús la ira eterna completa por todos los pecadores que creen? John MacArthur contesta esa pregunta y dice: la respuesta a esta pregunta es que él podía recibir una cantidad de ira infinita y eterna, porque él, Jesús, es una persona infinita y eterna. Su capacidad para todo es ilimitada y eterna. Así que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros, como dice Pablo. Mi hermano, Cristo bebió la copa de la ira santa y justa de Dios, sin una gota de misericordia, para que nosotros, los creyentes, pudiéramos disfrutar de una salvación sin una gota de ira. Él sufrió el desamparo del Padre para que podamos disfrutar hoy de la bendición de ser recibidos y adoptados en la familia de Dios. Lo que me lleva a mi segundo punto: él fue abandonado en la cruz. Después de la agonía de la cruz, de experimentar la oscuridad sobrenatural de la ira de Dios sobre él, Jesús pronuncia en el versículo 34, citando el Salmo 22, y él dice así: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto no quiere decir que hubo una ruptura en la relación del Padre y el Hijo. La Trinidad tiene una unidad eterna que no puede ser rota. Tampoco significa que el Padre dejó de amar al Hijo. No, porque Jesús dijo en Juan 10 que por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero en un sentido real, mis hermanos, Jesús fue completamente desamparado en su naturaleza humana por Dios el Padre. Este momento ilustra el costo supremo que Dios pagó por la salvación de la humanidad, al permitir que su Hijo sufriera el abandono y la separación espiritual de la cruz. Pero mis hermanos, esto es un misterio que ni el mejor de los predicadores puede decir con toda claridad qué fue lo que pasó ahí. Estaba viendo que Martín Lutero, leyendo sobre este texto, dice que pasó toda una tarde meditando en el texto, horas,
Y al final empujó la mesa y dice: Dios abandonado por Dios. ¿Quién puede entender tal misterio? Y es que nadie puede entender en nuestra mente finita lo que ocurrió completamente en la cruz. Pero algo sí podemos ver. Es que este abandono revela el alcance del amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo, que estuvo dispuesto a sacrificar incluso la comunión con su propio Hijo, que nunca había sido rota, por nuestra redención. Pero a pesar de este momento de separación, de vulnerabilidad, Cristo sigue manteniendo su confianza en el Padre, llamándolo Dios mío, aún en el momento de debilidad. Podemos aprender de Cristo, poniendo nuestra confianza en Él, yendo hacia Él con nuestras quejas e inquietudes. Y hay un relato aquí que nos muestra lo terrible de la condición humana. Y es que en este momento de tremenda vulnerabilidad, de dolor, de angustia, los soldados romanos aprovechan el momento para seguir una burla a costa de Jesús. Y aprovechando que las palabras se parecen en el arameo, él dice: mirad, llama a Elías. Y es que si ustedes se recuerdan, Elías no vio muerte según las escrituras. Él fue llevado por un torbellino. Y había una tradición en la que se creía que Elías venía a socorrer a los justos. Entonces ellos burlonamente están haciendo una conexión para perpetuar la burla hacia Cristo. Y corren y le dan vinagre, que no es otra cosa que un vino barato que tomaban los soldados. Es un vino avinagrado, para ver si se reanima y se prolonga su agonía, y ellos disfrutar a costa de eso. Vean la pecaminosidad humana. Así somos nosotros, mis hermanos, así somos nosotros. Usted no piense que usted sería distinto si estuviese en ese lugar, en esa posición. Si estamos aquí por la gracia de Dios, no porque somos buenos. Y no, Jesús no fue rescatado por Elías, pero sí fue rescatado de otra manera. Aunque lleva a mi tercer punto. Él hizo una ofrenda voluntaria de expiación. A Jesús no le quitaron la vida, a Él no lo forzaron a estar allí. Él la entregó voluntariamente. Después de completar la obra que el Padre le encomendó, Jesús entrega su vida en el versículo 37. Y dice que clamó a gran voz. Marcos no nos dice lo que él dice, pero los evangelios sinópticos nos dicen qué fue lo que dijo. Juan y Lucas nos dice que él gritó a gran voz, y esta es la palabra para megáfono. Gritó a gran voz y dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su entrega no fue forzada, sino un acto de amor y obediencia hacia el plan redentor de Dios. Y Jesús lo había dicho de antemano. Él dijo: yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y esta porción en la que Marcos y los evangelistas hacen mucho énfasis en hablar con la voz potente en la que habló, lo que nos quiere decir es que muchos los
crucificados en la cruz, cuando estaban en ese punto, ellos no podían hablar. Por la manera en la que estaban, se les dificultaba la respiración y casi no podían ni susurrar. Entonces ellos apenas podían hablar. Sin embargo, Jesús pudo gritar a gran voz allí. Él pudo mostrar que Él tenía autoridad y poder sobre la muerte. Que a Él no le estaban quitando la vida. Él tenía muchas horas más de vida, pero le entregó su vida en ese momento. La voz fuerte de Jesús nos muestra su autoridad y poder sobre la muerte. Así también como una capacidad, como su capacidad para abrir un camino nuevo a la presencia de Dios para su pueblo. Versículo 38. En el templo de Jerusalén había un velo. Y hermanos, no piensen en este velo como la cortina que usted tiene en su casa, en la sala. Esto era una cortina bien grande, un velo bien grande, que dice el historiador Flavio Josefo que tenía 32 pies de largo y 4 pulgadas de espesor. Él dice más, él dice: si 2 caballos cogían y mordían de un lado para el otro para tratar de romperla, no lo iban a poder romper. Ese era el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese velo simbolizaba la separación que había entre Dios y los hombres por causa del pecado. El hombre no se podía acercar a Dios porque Dios es santo y no puede ver el pecado. Y el hombre es completamente pecador. No hay manera de entrar ahí. Pero en ese momento en que Cristo murió, la cortina, el velo, se rompe de arriba a abajo, mostrándonos que fue acepto el sacrificio de Cristo y de ahora en adelante tenemos acceso al Padre Celestial. Tenemos acceso a Dios. En ese mismo momento en que probablemente estaban sacrificando corderos, en ese mismo momento, con un solo sacrificio, hizo nulo todos los demás sacrificios del antiguo pacto y proporcionó una solución permanente para el perdón de los pecados. Hebreo nos dice: Jesús inauguró un nuevo camino hacia la presencia de Dios a través de la ruptura del velo que simbolizaba su propia carne sacrificada. Así que, hermanos, Dios nos da un nuevo acceso por medio de Cristo para acercarnos a Él con confianza y con pureza de corazón, sabiendo que hemos sido purificados por la sangre de Jesús. Pero Marcos no se queda ahí. Termina con un recuento en un último versículo, el versículo 39, y nos da una confesión sorprendente. Nos dice que el centurión, quien es un oficial romano que está a cargo de 100 soldados, que estuvo ahí presenciando la muerte de Jesús. Tienen que entender, mis hermanos, que este centurión había visto miles de muertes, miles de ejecuciones. Él sabía el protocolo, por decirlo de alguna manera. Él sabía lo que ocurría. Mas, sin embargo, él quedó impactado por la manera en que Jesús murió. Los eventos sobrenaturales que acompañaron su muerte, cómo él se comportó de manera mansa y humilde en medio de las burlas. Quizás él fue uno de los que se burló. Quizás él fue uno de los que hizo el que les pegó o le escupió, tal vez. Pero cuando él ve la forma en la que Jesús expira, como él da el grito que da y muere en ese momento, cuando dice: consumado es, hecho está. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere instantáneamente ahí. Las palabras de el centurión son: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es como si Marcos nos estuviera diciendo a nosotros: ¿cómo tú te vas a quedar? ¿Tú vas a quedarte indiferente ante la muerte de Cristo?
ante el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿O vas a ser como el centurión y reconocer lo que Cristo hizo en la cruz? Así que concluyendo, mis hermanos, hay varias aplicaciones que podemos sacar de ahí. ¿Qué podemos aprender de esto? Número 1, Dios es un Dios santo y justo. La muerte de Jesús en la cruz revela la profunda justicia y santidad de Dios, que no puede tolerar el pecado. Mi hermano, Dios no es un abuelito que toma a la ligera el pecado de sus nietos y como quiera le sigue dando los regalitos y no importa, vengan para acá. Dios es un Dios 3 veces santo. Él es perfecto en santidad y justicia. Y los salmos dicen que Él es un Dios que está airado todos los días con el pecador. La palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él cree tenga vida eterna, no se pierda. Pero luego más adelante, porque muchos lo dejan hasta ahí, en el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios es un Dios santo y justo que tiene que castigar al culpable. ¿Y hasta qué punto él aborrece el pecado? Bueno, mira la agonía de la cruz. Mira la cruz y verás el precio que fue necesario para satisfacer la ira de Dios y expiar el pecado humano. Para los que pueden pensar que esto es un pecadillo, algo pequeño, todos pecamos, mira lo que Jesús tuvo que pasar, que tuvo que recibir la ira aplastante de Dios sobre él por el pecado tuyo y mío. Pero número 2, también podemos ver el increíble amor de Dios. La cruz representa el acto supremo de amor de Dios hacia la humanidad al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y Dios entrega a su Hijo por gente aborrecible. Por gente aborrecible. Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estando en enemistad con Dios, no queriendo saber de Él, viniendo un domingo nada más al año, Dios en su gracia y su misericordia nos trajo a Él por medio de Cristo. Siendo enemigos de Él, vemos el amor de Cristo cuando dice: no hay mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Y demostró eso en la cruz. Mi hermano, no es contemplando nuestras circunstancias que nosotros vamos a poder ver y entender el amor de Dios. Mira la cruz y podrás ver el amor de Dios. Y número 3, le pertenecemos a Cristo. La cruz nos recuerda que como cristianos ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que murió por nosotros. Jesús dice que murió por sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Él dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Nuestra identidad está ahora en Cristo, quien nos redimió y nos dio nueva vida a través del sacrificio de la cruz. Y nuestra vida debe reflejar su señorío y vivir de acuerdo con su mandamiento. Tú no te perteneces para hacer el resto de tu vida lo que tú quieras. Tú le perteneces a Cristo. Cristo te compró a precio de sangre. Y finalmente, podemos concluir de este relato: no hay salvación fuera de Jesús. Solo Dios podía absorber el pecado, el peso de su propia ira. Solo Dios podía absorber el peso de su propia ira. Solo Dios podía salvarnos de Dios.
Por eso Dios se hizo hombre, para Él poder recibir en su naturaleza humana todo el peso que nuestros pecados merecían. Jesús es la única vía de acceso al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No era la religión, no es tu buen comportamiento, no son tus buenas obras, es Jesús. Mi amigo, ven a Cristo ahora. Amigo o amiga que estás aquí, que no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo, ven a Jesús hoy. Hoy es el día de salvación. Solo en Cristo hay salvación, no en la religión, no en las buenas obras que puede hacer. Le costó todo a Dios. Él tuvo que morir para nosotros poder recibir vida eterna. Si hubiera otra alternativa, entonces Cristo murió en vano. Entonces Dios quiso matarlo porque le dio la gana. Pero no fue así. Era la única manera que nosotros podíamos acercarnos a Él. Solo a través de la muerte de Cristo. Solo a través de creer en que Cristo murió por mi pecado y me representó allí en la cruz para yo poder tener vida eterna. Y vuelvo y repito: ¿te vas a ir indiferente a la cruz? ¿O vas a responder como el centurión? Vas a ver todo este relato, lo que hemos explicado hoy, lo que Cristo hizo en la cruz, y quedarte como si nada, indiferente ante eso. ¿O vas a responder como el centurión que dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios? Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de eterna misericordia y de gracia, te damos gracias por este tiempo en el que estuvimos aquí juntos, escudriñando tu palabra, viendo lo que Cristo hizo en la cruz, el sacrificio que le costó, que te costó a ti, que le costó a Cristo, para que nosotros podamos tener vida eterna. Señor, abre los corazones y las mentes para que estas palabras no retornen vacías, sino que realmente hagan una obra en las vidas de los que están preparados para salvación. Ayúdanos, Señor, Padre, porque no es la elocuencia del predicador, no es cuán bueno sea el sermón, no es cuán bueno sea la persona, no es cuán bien hable, sino es el poder tuyo el que lo puede salvar. Sí, Señor, llévalo al arrepentimiento y que puedan poner su confianza en Cristo, que es su único Salvador y Señor de su vida. Te lo ruego, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén. Amén.